Quiero compartir con ustedes un tema que voy a dividirlo en 2 sermones, nada más 2 sermones, por razones del tiempo, obviamente. Y luego vamos a continuar con nuestra serie de la primera carta a los Corintios. Quiero hacer un sermón que nos va a llamar, hermanos, a examinarnos, a examinar nuestra vida. Es un sermón que sé que de alguna manera va a confrontar nuestro corazón, pero al mismo tiempo da ánimo y nos va a ayudar a que seamos afirmados en la fe. En Mateo 7:21 nosotros leemos, considero yo que son las palabras más fuertes que podemos encontrar en la Biblia. Dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la luz que nosotros encontramos en ella para nuestro camino, para que mientras nosotros nos dirigimos a nuestra patria celestial, la que tú has logrado, Señor, para tus hijos, debemos santificarnos, limpiarnos, purificarnos y apartarnos para ti. Por eso tu palabra viene a tiempo para que corrijamos lo deficiente, para que lo que está torcido sea enderezado, para que lo áspero sea allanado. Y te pido, Señor, que ahora hables a nuestro corazón y que podamos ver en esta palabra, en este sermón, en este mensaje, el amor de Cristo para la iglesia. Tú nos amas, por eso envías tu palabra a tiempo. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra y te ruego que me ayudes a poder exponer la verdad ahora con denuedo. Que cada uno haga su parte, que también nuestros hermanos puedan estar atentos al mensaje que ahora tú traes para nosotros. Amén. Hermanos, vivimos en un tiempo en el cual ser cristiano o llamarse cristiano se transformó en una moda, se transformó en una tendencia, de manera que cualquier persona puede subirse a esta moda, puede subirse a esta tendencia y participar, como si fuera un derecho libre y disponible para todas las personas que quieran hacerlo. Realmente cualquier persona puede llamarse cristiano. Cualquier persona puede decir: yo soy un creyente. Cualquier persona puede asistir a una iglesia el día domingo. Cualquier persona puede disponer ahí de los beneficios que hay para los cristianos por el hecho de formar parte de una iglesia. Pero la pregunta real, hermanos, ¿serán todos cristianos? Hoy quiero desarrollar el tema distintivos de un verdadero cristiano. Distintivos de un verdadero cristiano. Es necesario, hermanos, que nosotros consideremos nuestra vida. Pero el propósito de este sermón no es que cuestionemos a Dios, sino que nosotros cuestionemos nuestro cristianismo. El propósito no es que dudemos de la doctrina de la seguridad de la salvación. No ese es el propósito. Nosotros sabemos que aquellos que son de Cristo no se perderán. Estamos seguros de eso. Estamos seguros que aquellos que el Señor ha salvado, los ha salvado eternamente. Sin embargo, no podemos eliminar esta palabra que hemos leído ahora.
muchos me dirán en aquel día. Muchas personas dirán, Señor, si nosotros éramos predicadores. Y mire qué duro que primero dice, nosotros profetizamos. Es decir, nosotros hablamos en tu nombre. Nosotros nos paramos delante de las personas y dijimos tus verdades. ¿Acaso no deberías dejarnos entrar al cielo? Otros que dicen, nosotros hicimos señales, hicimos milagros. Nosotros echamos fuera demonios. ¿Acaso no deberías dejarnos entrar? Porque ese no es el problema. El problema es que Él no los conoce. Jamás los conocí. Hermanos, qué palabras más duras. Hermanos, yo les amo en el Señor. Les amo. Y porque les amo, considero que es necesario que nosotros nuevamente, como ya lo hemos hecho antes, nos evaluemos y veamos nuestro caminar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo ocultar esto. Porque qué terrible será llegar a aquel día en el cual nos presentemos delante del Señor, en el día del juicio, cuando ya no hay más oportunidad, cuando ya no hay otra forma de redimirnos, sino que lleguemos a aquel día y queriendo escuchar las palabras de Mateo 25-23, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Queriendo escuchar esas palabras, escuchemos, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Qué palabras deseamos escuchar? Las primeras, ¿no? Pero será lo más horrendo escuchar que Cristo no nos conoce. Aquellos que profetizaban el nombre de Cristo, aquellos que echaban fuera demonios, aquellos que hacían milagros. ¿Acaso no son estas acciones que se consideran como las más espirituales? Pero que delante de Dios no son otra cosa sino apariencia de piedad y no evidencian una verdadera transformación al ser hechas por personas que realmente no conocen a Dios. Por eso, hermanos, porque Dios me manda a predicar el evangelio, a llamar al arrepentimiento, hoy quiero animarles a que nos sentemos a los pies de Cristo y que aprendamos y que nos demos cuenta que Él, como el centro del mensaje que nosotros predicamos, ahora escuchemos estas advertencias que son amorosas realmente para nuestra vida, para nuestra edificación, para que crezcamos y para que nosotros consideremos nuestra realidad y entendamos que hoy es día de salvación. Este mensaje, hermanos, va dirigido en dos vías. En primer lugar, para que el creyente verdadero sea afirmado, para que el creyente verdadero sea animado, para que siga y continúe en la fe y que le dé gracias a Dios, porque usted como hijo de Dios en este momento no está en el infierno. No está en la condenación eterna, sino que el Señor le concede estar aquí hoy escuchando su palabra, porque hoy es día de salvación. Hoy sigue siendo día de salvación. Pero también, en segundo lugar, va dirigido a aquellos que tienen una profesión falsa de fe. Aquellos que dicen yo soy cristiano, yo soy creyente, pero que a través de un examen bíblico nosotros podamos dar esa verdad y que aquel que no ha creído realmente pueda arrepentirse de su pecado y vaya al Señor. Por eso, ahora nos preguntamos, entonces, ¿en qué consiste el ser cristiano? ¿Cuáles son las señales espirituales que nosotros debemos atender, que debemos entender? ¿Y cuáles son las señales que debemos buscar en nosotros mismos
para darnos cuenta si realmente somos nacidos de Dios. ¿No será que nuestra fe sea falsa? ¿Cómo podemos asegurarnos que poseemos una verdad espiritual? ¿Se trata de simplemente decirlo? Porque muchos hoy en día se han congregado, hoy se congregaron muchas personas creyendo que son cristianos, creyendo que son hijos de Dios, pero llegan a nada más acumular castigo sobre sí mismos, porque adoran a un Dios que no existe. Muchos adoran a un Dios falso y creen que están adorando al Dios verdadero. Juan 10:26 dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hay gente que no cree porque no son de las ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque sus ovejas oyen su voz. Dice él, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Es usted una oveja de Cristo? ¿O no lo es? Estas preguntas como ¿en qué consiste ser cristiano? ¿Cuáles son las señales que yo debo de buscar en mi vida? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Realmente el Señor me ha transformado? Son preguntas de suma importancia y que cada persona debe de hacerse constantemente, examinarse a sí mismo y no decir, bueno, como es solo por fe, entonces ya dije que creí y ya me quedo así. Y no procura su crecimiento, y no procura la obediencia, y no procura la santidad. ¿Sí? Si alguna persona dice, bueno, está bien fácil porque solamente es que hay que creer y ya. Pero hermanos, la fe procede de Dios. No es algo que nosotros podamos generar. Así que el Señor nos advierte ahora en que nosotros no nos engañemos. ¿Sabe? El corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Por eso no podemos estar confiando en nosotros mismos. Y la idea central de todo esto es que dejemos de confiar en nosotros para que nuestra obediencia, para que nuestra fe, para que nuestro enfoque de vida esté en Cristo y no en nosotros mismos. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 13:5. Pónganse a prueba. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y correspondiendo a esto es la elaboración de este sermón. Examínense a sí mismos. Examínense. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba? Hay dos tipos de personas entonces. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y hay algunos que aparentemente, y porque se autoproclaman hijos de Dios, pero no lo son. Por lo tanto, hermanos, en este sermón, que está dividido en dos partes, en la primera parte quiero que veamos qué no es ser un verdadero cristiano, para que en la segunda parte de este sermón veamos directamente los distintivos del verdadero cristiano. Este sermón es simple, solamente tiene dos partes. En una vamos a ver qué no es ser un verdadero cristiano y en la segunda, cuáles son los verdaderos distintivos del creyente. Y tengo que iniciar por aquí, hermanos, por una razón muy simple y dolorosa, y que debería de ponernos a temblar delante de Dios. Porque en este momento hay personas que abrieron sus ojos luego de la muerte y no están en el lugar que pensaban que iban a estar.
Tengo que iniciar por aquí, hermanos, porque muchas personas van camino al infierno y creen que van al cielo, porque han creído muchos evangelios que hay por ahí, porque hay muchos evangelios falsos que no son el verdadero. Y no es que existan varios evangelios, solamente existe un evangelio. Pero el hombre ha distorsionado la verdad y han vendido y han proclamado evangelios falsos, evangelios que no son verdaderos. Y muchos incautos han creído estos falsos evangelios. Hay muchos aspectos, hermanos, que la gente toma como rasgos de verdadero cristianismo, pero que realmente no lo son. Existen varios, pero he logrado agrupar en 3 que son los más comunes y en los cuales vamos a estar hoy. Y vamos a responder a esta pregunta: ¿qué no es ser un verdadero cristiano? Y la primera es que ser una persona moralmente buena ante los demás. Ser una persona moralmente buena ante los demás. A esto se les llaman moralistas. Hay miles de personas que piensan que entrarán al cielo porque son buenos, porque son honrados, porque son honestos. Y esto es muy triste, hermanos, porque justamente esto se transforma en una prueba para el corazón humano que es engañoso. Y muchas personas piensan que por su apariencia de bondad todo está resuelto. Pero hay una cosa que se da en este tipo de personas que son moralistas, que son buenos ante los demás, y es que hay soberbia en su corazón. Estas personas son aquellas que dicen, bueno, yo realmente soy una persona buena, soy muy bueno, ayudo a los demás, tengo un buen matrimonio, soy un buen ciudadano, no miento, no robo, dice, no hago esto y no hago lo otro. Entonces, como ellos se ven buenos a sí mismos, dicen que no necesitan de Jesucristo. Son aquellos de los cuales la gente dice la expresión vulgar que dicen, bueno, te vas a ir al cielo con todo y zapatos por estas cosas buenas que tú haces. Aquí encontramos a personas hay personas que tienen mucho dinero y que hacen obras de caridad. Personas que se les llaman los filántropos, que la gente básicamente está diciendo, esta persona es tan buena que es seguro que se ha ganado el cielo. Pero amigo, el cielo no se gana. El cielo no se gana por méritos. Debemos entender entonces que el corazón es engañoso y que no podemos estar pensando que ser moralmente bueno nos abre de par en par las puertas del cielo y que Dios está obligado a dejarnos entrar porque somos buenos, cuando realmente no es así. Y hablo en términos humanos cuando digo que somos buenos, porque en términos bíblicos no hay justo ni aún uno, porque en términos bíblicos todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Y el Señor conoce nuestro corazón. Yo puedo ser bueno ante los demás. A mí me pueden ver como santo. Me pueden ver como casi perfecto. Con una apariencia de piedad. Y en mi corazón estar aborreciendo a Dios. En 2 de Samuel 16:7 dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. Ahora bien, quiero hacer un balance aquí. No queremos decir que los hombres que son moralmente buenos ante los demás no sean dignos de cierta alabanza. De hecho, hay personas que son muy buenas y que se portan bien delante de los demás, que hasta da gusto hablar con ellos, que proporcionan un gran beneficio a la sociedad, pero no estamos hablando de eso. Y no decimos que no hagan y que no vivan de esa forma. Es bueno
Claro que es bueno, pero no salva. El asunto es, ¿qué hay del alma de estas personas? El carácter cristiano, sabemos, hermanos, que es incompatible con el vicio, con la inmoralidad, con la iniquidad, con el pecado. El carácter cristiano no está de acuerdo con eso. Y la religión verdadera que nosotros proclamamos nos llama a vivir de manera tal que agrademos a Dios. Por lo tanto, no estamos diciendo que los morales, los que viven con una moralidad y un estándar aceptable, dejen de vivir así. Lo que estamos diciendo que la moralidad no debe confundirse con la verdadera vida espiritual. Eso es. Yo he conocido a personas que parece que son creyentes. He conocido matrimonios ejemplares de personas que no son creyentes y que tienen una manera de vivir que uno dice, wow, a veces ni en los cristianos vemos esta manera o este comportamiento. Gente que es muy honrada, pero que delante de Dios son enemigos de Él. No creen que la Biblia sea la verdad. No creen que Dios sea el Dios verdadero. Son personas que a veces dicen, bueno, cada quien tiene su verdad, pero ellos viven moralmente bien, pero realmente son enemigos de la fe cristiana. Ellos pueden ser educados, ellos pueden ser grandes ejemplos de ciudadanos. Hay ateos que son personas honestas, ateos que son muy honrados, pero que niegan la existencia de Dios. ¿Y sabe cuál es la expresión de ellos? ¿Te das cuenta? Yo no necesito a Dios para ser bueno. Dios no existe para mí y yo soy bueno. Pero la pregunta, hermanos, hoy es, ¿qué pasa delante de Dios con estas personas? Podríamos decir que en los términos en cuanto a lo externo y a la ley de Dios, ellos pueden cumplir una parte, y es la parte en el trato hacia los demás. Ellos pueden honrar a sus padres. Ellos pueden ser personas veraces, no dicen mentiras. Son personas honestas. Son personas que lo que tienen, ellos viven contentos con lo que tienen y no son codiciosos. Y en aquella parte de la ley que tiene que ver con el trato a los demás, podemos decir que la cumplen, que viven bien. Pero delante de Dios son transgresores. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Porque no lo aman a Él. Y por ende se transforman en transgresores de la ley, aunque en apariencia estén cumpliendo con una parte. En otras palabras, la moralidad del moralista no le alcanza para la salvación. Veamos un ejemplo. Y tenemos este ejemplo en Mateo 19. Se le acerca a Jesús aquel joven rico. Dice, y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Mateo 19, 16, hermanos, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Es una buena pregunta. Aunque la pregunta pues tiene un error. Y es que él está dando por sentado que se puede hacer algo para ganarse la vida eterna. Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le respondió,
no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Aquí nos encontramos a una persona que tiene su estándar de bondad. Y él está queriendo medir a Cristo con su propio estándar de bondad. Su propio estándar de bondad, y por eso es que le dice, maestro bueno. Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Solo uno es bueno. Y los detractores de la fe dicen que ahí él está diciendo que él no es bueno, por lo tanto no es Dios. Sin embargo, él está mostrando el estándar de bondad correcto, no el estándar de bondad de aquel hombre rico, que es el que importa. Porque no importa nuestro propio estándar. Mi abuelita tenía su propio estándar de bondad. Mi mamá puede tener su propio estándar de bondad. Usted puede tener su estándar aparte. Pero es que ese no es el que importa. El que importa es el estándar de bondad de Dios. Por eso le dice, solo uno es bueno. Entonces, ¿por qué quieres medirme a mí o quieres medir tu vida con tu propio estándar de bondad? Si lo que importa es lo que Dios dice. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquel hombre dijo, bueno, todos los mandamientos los he guardado. Pero realmente lo que hace el Señor es a través de la ley de Dios. Le muestra que realmente él no cumplía la ley. Por lo tanto, era pecador. Y le dice, bueno, lo va a confrontar con un pecado. ¿Cuál pecado es? El pecado de la codicia. Y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees. Y entonces, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Eres casi perfecto, solo eso te falta. Pero ¿qué sucede? Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Y qué sucede? El Señor lo confronta con su pecado de codicia, su avaricia, su amor por los bienes. Aparentemente aquel hombre era bueno, él creía que era bueno. Y se topó con el verdadero estándar de bondad, que es Dios, que es lo que importa. Él no quiso negarse a la codicia. En cierta manera, aquel hombre entonces atendía una parte de la ley, pero dejaba otras por fuera. Por más apariencia de bondad que este hombre tuviera, él era un transgresor de la ley. Y así igualmente cuando usted y yo vamos a la ley, que la ley obviamente sabemos que no nos podemos salvar a través de ella, pero sí la ley cuando la usamos legítimamente cumple un propósito también ahí. Y es que nos muestra nuestro pecado. Nos muestra nuestro pecado para que nosotros, al conocer nuestro pecado, al conocer nuestros errores y nuestras faltas delante de Dios, no tengamos otra cosa que hacer, sino que ir a Cristo, quien sí cumplió la ley de manera perfecta. Así que este grupo de personas, o este tipo de personas, no aman a Dios. No aman a Dios. Aunque parezcan personas intachables, fallan en la obediencia al mandamiento, amarás al Señor. No aman al Señor. Por eso, hermanos, las señales de vida espiritual no se encuentran en gente como esta. No se encuentran en gente que tiene una moralidad en su manera de vivir que es buena a los ojos de los demás. El arrepentimiento, la fe, la humildad,
la sumisión, la esperanza y el gozo, la bondad, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso no se halla en personas moralistas, se halla en los verdaderos hijos de Dios. Por eso existe una diferencia entre la moralidad y la espiritualidad cristiana. Así que por muy grandes que nos parezcan estas personas, tan honradas, siguen siendo enemigos de Dios. No aman a Dios. Primera de Corintios 16, 22 es clara la palabra de Dios en decirnos, si alguien no ama al Señor, sea anatema, sea maldito. Por eso una persona que aparenta bondad, una persona que aparentemente se porta bien, y voy a utilizar estas palabras que no me gustan mucho, pero nos ayuda más a entender, alguien que se porta bien, resulta que eso no le sirve para entrar al cielo. Y no digo que cambien y se porten mal, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no es suficiente portarse bien. Porque finalmente estas personas viven para sí mismos. No aman a Dios. Y aquí viene lo duro que les dice Dios. Y sí es algo duro, pero dice, sea maldito. Hay maldición para ellos porque son enemigos de Dios y lo que les espera, si no se arrepienten, es el infierno. Alguien puede ser un hombre honrado, pero si su corazón no está bien delante de Dios, si aborrece al único que es el camino, la verdad y la vida, aunque crea que va camino al cielo, realmente está caminando hacia el infierno. Por muy honesto que alguien pueda parecer, está lejos de la verdadera espiritualidad. Está lejos de ser un verdadero hijo de Dios. Porque ser un verdadero hijo de Dios no significa de ninguna manera o no equivale a portarme bien. No, y no digo que un creyente no se porta bien, pero debemos de hacer una diferencia, hermano. La moralidad no es sustituto de la verdadera justicia. No se olvide eso. Portarme bien no es sustituto de la verdadera justicia. Usted no ha sido creado para ser visto de los hombres. Usted no ha sido creado para satisfacer un estándar de moralidad de la sociedad en la cual usted esté. La pregunta es, ¿vivo realmente para la gloria de Dios? Muchos entonces se enfrentarán en el día del juicio final ante esta realidad, porque creyeron que era suficiente su moralidad. ¿Qué nos lleva a pensar esto, hermanos, de forma aplicativa para el contexto cristiano? Para el contexto de aquellas personas que van a una iglesia, para el contexto de aquellas personas que se llaman cristianos. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro, y creen que se trata de eso. No se trata de aspectos visibles. ¿Será que sirve con solamente ir a la iglesia es suficiente? Muchos hoy están congregados, hoy sentados en una silla, sentados en una banca, escuchando un mensaje, diciendo amén a todo lo que el pastor les está diciendo, pero realmente no han nacido de nuevo. Judas anduvo caminando con el Señor. Judas estuvo ahí, recibió los mismos mensajes, las mismas enseñanzas que los demás apóstoles, pero era un falso creyente. Eso debería de ponernos a pensar, hermanos, en cuanto a nuestra vida cristiana. En segundo lugar, ¿qué no es ser un verdadero creyente? Hemos dicho, en primer lugar, los moralistas, los que se portan bien, los que
a los ojos de todos y a la vista de todos son personas buenas. Pero en segundo lugar, no son creyentes aquellos solo por conocer la Biblia. Es decir, alguien que conoce la Biblia. Aquellos se llamaban moralistas, estos se llaman los intelectuales. Los intelectuales. En este punto, hermanos, yo no quiero decir, para que no ponga palabras en mi boca, yo no quiero decir que está mal conocer mucho la palabra de Dios. No estoy diciendo eso. Espero que este punto pueda comprenderse. De hecho, no puede haber vida espiritual en donde no hay instrucción bíblica. ¿Cómo puede usted conocer a Dios si no lee la Biblia? Usted necesita leer la palabra. Usted no puede amar a Dios sin conocerlo. Usted no puede aborrecer el pecado que Dios mismo aborrece si usted no conoce en la palabra de Dios qué es pecado. Así que usted no puede cumplir las obligaciones como hijo de Dios y su crecimiento espiritual si usted no lee la palabra de Dios. Y podríamos decir que la vida espiritual surge del conocimiento de la verdad de Dios, conocer la palabra de Dios. Ahí crece, ahí se desarrolla. Ahí usted puede llegar a madurar como un hijo de Dios. Por lo tanto, no estamos diciendo que no hay que conocer la Biblia. Sin embargo, corremos el peligro de tener mucho conocimiento bíblico y no tener vida espiritual en nosotros. A eso es lo que yo me refiero. El verdadero conocimiento proviene de Dios. Y ese verdadero conocimiento nos lleva a una transformación de nuestro ser. ¿Qué transforma el Señor cuando le conocemos? Mire, Él transforma nuestras emociones. Él transforma las intenciones de nuestro corazón. Él transforma nuestros pensamientos. Él transforma nuestros deseos. Él transforma toda nuestra vida. Pero hay muchas personas que conocen la Biblia, pero sus vidas no han sido transformadas. Entonces nos referimos a personas que conocen la Biblia. Y hay que tener cuidado porque el hecho de conocer la Biblia no significa que yo sea un verdadero hijo de Dios. La Biblia, al ser un libro, puede ser estudiado, ese libro, de una forma intelectual, de una forma académica. Y de hecho la palabra de Dios en Romanos 1:21 nos habla de personas que le conocían, pero que no lo honraron. En Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, mire, conocían a Dios, pero no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido. Ellos profesaban ser sabios, pero se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, nos habla de personas que conocían a Dios, obviamente de una forma intelectual. Pero más adelante, en el capítulo 2, el apóstol Pablo sigue dirigiéndose a personas doctas, es decir, personas que tienen mucho conocimiento. En este caso le habla al que conoce mucho, pero al judío que conoce mucho. Romanos 2:17 dice, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, ¿qué más se quiere? Se lo tiene todo, pero a nivel intelectual. Que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Pues tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Hermanos, conocer la verdad no es lo mismo que entenderla, que aplicarla, que vivirla. Había un francés, un filósofo, llamado Voltaire. Ellos dicen Voltaire en francés. Se escribe Voltaire, es Voltaire. ¿Sabe? Este filósofo era ateo. Y este filósofo, él se vanagloriaba y él decía, yo conozco la Biblia más que muchos que se llaman cristianos. Pero ¿sabe por qué él conocía la Biblia? Él conocía la Biblia para poder contradecir a los cristianos. Pero él, aunque conocía la Biblia, el hecho de él conocerla no lo hacía creyente. Porque conocer la Biblia no equivale a ser creyente. Si usted tiene cerebro y tiene capacidad de conocimiento y de entendimiento, usted puede leer y conocer la Biblia. Sin embargo, esto lo coloca nada más en la posición de Satanás y sus demonios que también conocen la Biblia, pero eso no les hace hijos de Dios. Así este hombre que decía que conocía la Biblia no era hijo de Dios. Así que podemos encontrar nosotros a diferentes personas y seguramente usted pudo haber hablado con uno en estos días. Su familiar, su amigo, alguna persona que conoció, que le dice a usted, yo conozco la Biblia. Y mira, y dice esto. No sé si se han topado con esa gente que empieza a torcer la Biblia para apoyar sus puntos. O que al no tener un convencimiento y un entendimiento y una instrucción correcta, de pronto se ponen a decir cosas. ¿Cómo es posible que diga que Dios es amor, pero ayer en el Antiguo Testamento mandó a destruir a las naciones de Canaán? ¿Cómo es posible que ese Dios sea amor? Claro, no comprenden la palabra de Dios. No comprenden la revelación progresiva, no comprenden la ley de Dios, no comprenden el estándar de Dios, no comprenden que eran enemigos de Dios y que Dios le había dado siglos y siglos a estas naciones para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Así que el Señor utilizó al pueblo de Israel para llevar juicio a esas naciones, pero no lo entienden. Pero no entienden que al mismo tiempo el Señor actuó trayendo juicio sobre el pueblo que Él sacó de Egipto, sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes, porque no se sometieron. Así que no se trata, hermanos, de conocer la Biblia. Y repito, no es que no debamos conocerla. De hecho, todo lo que hacemos va con ese propósito, que conozcamos la palabra de Dios. Pero debemos entender, hermanos, que hay muchas personas que conocen la Biblia, pero lamentablemente son ajenos a Dios. En su corazón no hay la verdadera vida que Dios implanta en los que Él elige para salvar. No muestran amor hacia Dios, no muestran amor hacia otras personas. Se transforman en intelectuales vanagloriosos que solamente conocen Biblia, pero no conocen al Dios verdadero. Por lo tanto, son personas que pueden aún llegar a conocer y entender doctrinas y verdades cristianas, pero de forma intelectual. Pero esto no es suficiente para ser un verdadero cristiano. No es suficiente el conocimiento. Son personas entonces que se dirigen hacia el infierno con todo y el conocimiento bíblico que puedan tener en sus mentes. Van camino al infierno conociendo la verdad. En tercer lugar, ya vimos los moralistas, ya vimos los intelectuales. Es decir, ser moralmente bueno y aceptable no significa ser creyente. Y conocer la Biblia de pasta a pasta no significa y no equivale a ser creyente. En tercer lugar,
y este es un tanto delicado, porque es una línea muy delgada entre ser y no ser. Y este tercero es el sentimiento de confianza. Este sentimiento de confianza al cual me refiero no es ni por cerca la seguridad de la salvación, porque esta seguridad de la salvación es provista por el Espíritu Santo. Usted dice, yo soy creyente, y usted se aferra a esa verdad, pero cuidado con algo. Hay personas que pudiesen estarse aferrando a la verdad y no ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en ellos. En Romanos 8:16, ¿qué nos dice? El Espíritu mismo, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto sería lo verdadero, lo real, cuando uno puede tener esa confianza y esa fe. ¿Pero a qué me refiero yo cuando digo sentimiento de confianza? Me refiero a la falsa seguridad que saca a Cristo de la ecuación. Me refiero a aquel sentimiento de confianza en uno mismo, que no toma en cuenta el Evangelio. Hay personas que dicen, yo soy creyente, el Señor me salvó. ¿Y de qué lo salvó el Señor? Bueno, me salvó del infierno, ya no voy a ir al infierno. Pero no saben por qué iban al infierno. No entienden que eran pecadores y que siguen siendo pecadores. No entienden por qué Cristo murió. Hermano, hay muchas personas que hoy se llaman cristianos y no conocen el Evangelio. No lo conocen. La mayoría de personas en nuestro país, y voy a hablar por nuestro país nada más, no conocen el Evangelio. No lo conocen. Son moralistas. Es que a Dios le gusta que nos congreguemos el día domingo y por eso yo voy a la iglesia y tal vez cuando muera me voy al cielo. Pero no entienden que son pecadores, que su pecado es enemistad contra Dios y que son merecedores del infierno. Pero no entienden que quien vino a morir en la cruz no era un hombre cualquiera, era Dios hecho hombre. Y muchas personas van por la vida y no entienden el Evangelio. Ay de aquellos pastores que no pastorean y que no predican la verdad y que ocultan el Evangelio. Y en vez de predicar la verdad se conforman con el dinero de la gente. Se conforman con beneficiarse económicamente. Se conforman con la fama que les pueda dar el ministerio. Pero no predican el Evangelio. Es una falsa seguridad la que están promoviendo. ¿Sabe qué pasa en los funerales? Ya está descansando. Y todos dicen ya está en un lugar mejor. Y todos dicen ya descansa. ¿Lo conocía usted? Usted que se llama creyente, tiene el valor de ir donde una familia que ninguno de ellos conoce al Señor, que ninguno de ellos nunca se humilló ante los pies de Cristo, nunca reconocieron su pecado, nunca recibieron al Señor como su Salvador, nunca confesaron con su boca que Jesús es el Señor, nunca creyeron verdaderamente. Y se atreve usted a decirle a la familia doliente, ya descansa, promoviendo una mentira. Por eso muchos predicadores cuando llegan a una vela, no hay qué decir. Y empiezan a decir, era bueno, era esto, era lo otro, y empiezan a alabar al muerto, en vez de predicar el Evangelio. Hermanos, muchas personas están creyendo esto. Ellos están confiando en ellos mismos. Ellos están confiando en que son buenos. Ellos están confiando en sí mismos y han anulado a Cristo del Evangelio. Y si quitamos a Cristo del Evangelio, no tenemos absolutamente nada. Cristo es el centro. Por eso es que el Evangelio es poderoso. ¿Por qué?
porque está Cristo en el Evangelio. Por eso es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, porque Cristo es el que vino y vivió de la manera que usted y yo no podíamos vivir y experimentó la muerte que nosotros no podíamos morir, y resucitó al tercer día y vive y regresa por su iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, para la gloria de Dios. Pero si anulamos el pecado del hombre, si anulamos la incapacidad del hombre, si anulamos la sentencia sobre el pecador, que es el infierno, si anulamos el arrepentimiento, si anulamos la fe en el Hijo de Dios, ¿qué nos queda? Un evangelio mutilado, un evangelio falso, un evangelio sin poder, un evangelio que no salva. ¿Qué nos queda? Un discurso moralista, una terapia. Por eso es que hay muchas personas que están seguros en un evangelio falso y que se molestan cuando se predica el evangelio del arrepentimiento. Claro, porque el evangelio es duro, hermanos, es duro. El evangelio verdadero te dice que eres pecador. Pero muchas personas no quieren escuchar eso. Quieren escuchar que son campeones. Quieren escuchar que todo va a ser de color de rosa. Quieren escuchar solo que Dios les ama, pero no quieren escuchar el mensaje del evangelio. ¿Sabe qué piensan estas personas? Es que Dios es demasiado bueno que no creo que Él mande a alguien al infierno. Es que no me cuadra, dice. No me cuadra. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. No conocen la palabra de Dios. Por un lado teníamos a los intelectuales que sí la conocen, pero que el hecho de conocer la Biblia no es una garantía para ser salvos. Pero por el otro lado tenemos a gente ignorante que no abre su Biblia, que no lee la palabra de Dios. Otros creen que van a salvarse porque nunca le han hecho un daño a alguien. Entonces por eso van a salvarse. Creen en ellos mismos. Hermanos, este razonamiento trae desilusión para muchos que no son verdaderos cristianos. Pero nosotros no confiamos en nosotros mismos. No confíe en usted. No confíe en su capacidad. No confíe en usted como cualquier capacidad que usted tenga. No confíe en eso. Ponga su mirada en Cristo. Se cuenta la anécdota de cuando Spurgeon conoció al Señor y fue salvo. Él se introdujo a una iglesia metodista, huyendo de la nieve. Y resulta que en esa ocasión el predicador principal no pudo llegar. Entonces otro hermano le tocó predicar. Y él predicó en aquel texto que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y aquel predicador no hallaba mucho que decir. Y él decía, miren a Cristo, véanlo a Él y serán salvos. Tú, mira a Cristo y serás salvo. Y lo mira a Él. Tú, joven, que te miras miserable, mira a Cristo. Míralo a Él y serás salvo. Y el relato de Spurgeon es que ese fue el mensaje que escuchó. Y eso fue suficiente para salvarse. Verlo a Él resplandeciente en un evangelio que no es atractivo para el hombre, en un evangelio que es un mensaje de locos, un mensaje sin sentido, pero como hemos visto en 1 Corintios, que el Señor enloqueció la sabiduría de los hombres y resulta que en aquel mensaje que es simple, ahí hay salvación, porque ese mensaje que es simple es el mensaje que nos presenta a un Cristo resplandeciente, glorioso, único, que salva y que no hay otro mensaje como el mensaje del Evangelio. Por eso, hermanos, quiero animarles a que nos evaluemos a través de estas
maneras de que encontramos que no son verdadero cristianismo. Debemos de tener cuidado con el simple entusiasmo, porque puede haber entusiasmo nada más. Cualquiera puede decir con su boca, el Señor me ha salvado, el Señor me ha perdonado, por gracia soy salvo. Si usted puede hablar, usted puede decirlo. Por eso llamo a todos aquellos que creen que cuando una persona hace una oración ya es salva, a que dejen de predicar un evangelio falso. Nadie se salva por decir una oración. Cuidado. Muchos dicen, bueno, ya hizo la oración del pecador, ahora ya su nombre ya está escrito en el libro de la vida, bienvenido a la familia de Dios. Y ya estuvo. Solo tenía que hacer eso. Eso no es el verdadero evangelio. Y así, con ese entusiasmo, entran a las iglesias. No crecen, no aman a Dios, no sirven como deberían servir, no hacen lo que el Señor los manda a hacer, no tienen ninguna motivación espiritual que glorifique a Dios para hacer las cosas, y todo se trata de una apariencia. ¿Por qué? Porque solamente hicieron una oración, pero realmente no nacieron de nuevo. Aún siguen en sus pecados. Por eso es que Dios nos llama a ir más allá de lo que nosotros digamos con la boca. Porque si usted puede hablar, usted lo puede decir. Usted puede decir, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cualquiera lo puede decir. Pero ¿eso es real? ¿Es una verdad? Tenemos que ir más allá. Hay unas personas que piensan que se trata de decirlo con la boca. ¿Y los mudos? ¿No pueden ser salvos los mudos? Porque no pueden decirlo con la boca. Vamos más allá, hermanos, de lo que digamos con la boca. La pregunta es, ¿la convicción que usted tiene como hijo de Dios es del Espíritu Santo o procede de un entusiasmo que es vano? Yo no quiero causar tristeza en usted, ni quiero implantarle duda. No quiero destruir la doctrina que nosotros creemos que es la seguridad de la salvación. Sino que yo lo que quiero es que los creyentes, que ya son creyentes verdaderos, sean afirmados hoy. Pero aquí pudiesen haber, o las personas que nos ven a través de este video, pudiesen estar confiando en sí mismos. Pudiesen ellos estar creyendo que son salvos porque conocen la Biblia, o que son salvos porque son moralmente buenos. No es ese mi propósito, hermanos. No quiero realmente que como creyentes descuidemos nuestro crecimiento espiritual. El que es creyente, deseo que no caiga en una religión vana de apariencias. Que no apaguemos al Espíritu Santo. Y que los que no son cristianos se arrepientan. Crean en el Señor Jesucristo y sean salvos. El ánimo a su vida hoy es que deje de verse a usted mismo y que vea a Cristo. No solo se trata de llevar el nombre de cristiano. Eso no basta. Usted puede tener el nombre de cristiano y estar muerto. En la segunda parte de este sermón, yo espero ayudarles a discernir si usted ha edificado su vida espiritual realmente en Dios, con cimientos seguros, fuertes, inamovibles, que cuando venga la tempestad su casa permanezca, o si usted ha edificado su casa sobre la arena. Hermanos, yo sé que para algunos pudiese ser un sermón innecesario, pero es tan necesario que me he convencido, porque más vale que usted se dé cuenta ahora de su condición y no que se dé cuenta
en el juicio final, cuando sea demasiado tarde. El apóstol Pablo decía, a mí no me es gravoso escribirles las mismas cosas, como no debe de ser gravoso predicar estos mensajes que nos llamen a examinar nuestro corazón. Es preferible que usted solloce ahora y llore ahora, y no que se lamente por toda la eternidad, cuando la vida ya haya llegado a su fin. Quiero concluir, hermanos, en Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. No confiemos en nuestras fuerzas. ¿A qué me lleva todo esto? ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humíllese ante el Señor. Deje de verse a usted mismo. Usted no puede. Dígale al Señor, yo no puedo, Señor. Yo soy débil. Tú eres fuerte. ¿Sabe por qué puede decir el débil fuerte soy? Porque reconoce su debilidad y Cristo es su fortaleza. Usted no puede. No puede salvarse, usted no puede hacer absolutamente nada separado de Él. Por eso es que este mensaje fortalece al creyente, al que es un verdadero creyente. Aún a pesar de que usted diga, no soy el mejor creyente, ya el Señor lo sabe que usted no es el mejor. Él ya lo sabe que usted es un inútil. Él ya lo sabe que yo lo soy. Yo no soy el mejor pastor, no soy el mejor esposo, no soy el mejor padre, no soy el mejor predicador. Pero no se trata de mí, se trata de Él. Hermanos, que Él resplandezca en nuestra vida. Vaya a Él, no confíe en su moralidad, no confíe en su intelecto, no confíe en nada de eso. No confíe en usted mismo, no tenga autoconfianza. Traslade su confianza a la obra que ya Cristo hizo en la cruz. Es simple, es sencillo, pero es suficiente. No hay más, hermano. No hay más. Muchas personas, cuando vienen a iglesias como la nuestra, dicen, bueno, y aquí no hay fuego, no hay un fluir, no hay aquellas cuestiones sobrenaturales. No hay. Porque Cristo es suficiente. Y lo tenemos todo en Él. Él es tu fuerza, Él es tu luz, Él es tu guía, Él es tu roca, Él es tu sostén. ¿Qué más quieres si lo tienes a Él? Sí, no tenemos el mejor templo, pero lo tenemos a Él. Sí, no tenemos la membresía más grande, pero lo tenemos a Él. Sí, no tenemos mensajes motivacionales, pero en cada sermón Cristo está presente y Él es suficiente. Yo no necesito más. No sé si usted necesita más, pero yo no, porque lo tengo todo en Él. Por eso, hermanos, que este mensaje nos lleve a examinarnos constantemente, y no para cuestionar necesariamente la salvación, sino para volver a caer rendidos ante Él. Ese evangelio que necesitamos todos los días debe de estar presente en nuestra vida. Si Él no está presente en nuestro día, si su palabra no está ahí para alumbrarnos, si Cristo no ha sido glorificado en nuestro día, ese día ha sido desperdiciado. Porque Él está disponible para todos nosotros en su palabra. Él está al alcance nuestro en una oración. Él está para fortalecernos todos los días mientras vamos caminando
hacia la tierra prometida. Hermanos, hoy podemos considerar la victoria que tenemos en Cristo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, un día usted se presentará delante del trono de Dios para ser juzgado. Y la única manera de salir triunfante ahí no es con su propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Y cuando sea abierto su expediente, ahí dirá que usted es justificado. Ahí dirá que usted es inocente. Ahí dirá, todo está pagado. Ahí, entonces, en aquel día glorioso, podremos escuchar las palabras del Señor. Bien, buen siervo, bien. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso solo será posible escucharlo, hermanos, si el Señor mismo transforma nuestro corazón y nos da arrepentimiento y fe. Por eso el llamado del Evangelio es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntase y crea en Cristo Jesús, para que en aquel día usted no sea avergonzado. En aquel día podremos ver a Cristo. Él va a estar sentado en su trono. Él estará juzgando a todas las naciones. Pero habrá un grupo que es de Él, que Él compró con su sangre y que Él dice: no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, a mis ovejas, Él las guarda. Y con esa fe, hermanos, seguimos avanzando y caminando. Este mundo no nos pertenece, este mundo no es de nosotros. No espere nada bueno de este mundo. No espere que su mejor vida sea aquí. Pero sí espere la patria y la gloria celestial que nos espera cuando escuchemos las palabras del Señor llamándonos a que recibamos las moradas eternas y estemos juntamente con Él. Oremos.